En este vídeo vamos a intentar averiguar de dónde sale la A de arruga cuando en el latín lo que teníamos era ruga. Esto es un recurso para mi artículo en el que hablo de la influencia vasca en el castellano del castellano.com/influencia vasca. El planteamiento inicial es este. En latín y otras lenguas romances, por ejemplo en italiano, la letra R inicial es percusiva, lo que tradicionalmente se ha llamado vibrante simple, es decir, R. Sin embargo, como sabemos, en español una R inicial es siempre vibrante, lo que tradicionalmente se ha llamado vibrante múltiple, es decir, R. Y ahora, información que quizás sea nueva. El vasco no aceptaba una consonante rótica, es decir, una R, una R, lo que sea, en inicial de palabra. Es decir, en vasco nunca había una R en posición inicial de palabra. Por tanto, el latín rosa se convierte en el vasco arrosa. Por tanto, vemos que una percusiva del latín se ha convertido en una vibrante y además se ha tenido que poner una vocal protética, la arrosa. Esto se ha usado para explicar precisamente este hecho de que el español siempre tenga R vibrante en posición inicial y nunca tenga R percusiva. El problema es que este razonamiento, que en principio parece tener algo de sentido, si nos paramos a pensarlo un poco más, esto lo que demuestra es lo contrario. De esto hablo un poquito más en el artículo y de todas formas no es lo que me interesa para este vídeo, que es precisamente la vocal protética ante la R inicial latina. Como hemos visto en la diapositiva anterior, esta característica sí que podría justificar casos como oruga, español actual arruga. Vemos que esa A no ha podido salir del latín. En cambio, parece un caso bastante similar a esto de rosa a rosa, ruga a arruga. Entonces, el vasco no necesariamente justifica la R fuerte en posición inicial en español, pero sí que parece que puede justificar casos como ruga a arruga, es decir, la adición de una A que no estaba en latín. Y de la misma forma que tenemos ruga y arruga, tenemos una lista de palabras que siguen este mismo patrón, es decir, este inicio ar en español cuando en latín no teníamos esa A, sino que simplemente teníamos una R. Entonces, como decimos, igual que de rosa a rosa, ruga a arruga. Tiene sentido. Podríamos justificar esta A y esta R vibrante por la influencia vasca. Lo que pasa es que también podría provenir simplemente de adruga, es decir, ruga con el prefijo ad, un prefijo súper frecuente en latín y todavía en español, lógicamente en su forma actual, y simplemente tendríamos la asimilación regresiva, es decir, la R contagia a la D y por eso de adruga tenemos arruga. Entonces, según esto, el vasco aquí no tendría nada que ver. Todo esto sería 100% latino. E igual que esta palabra, muchas otras palabras que tienen este inicio ar en español cuando en latín no tenemos esa A. Y luego, si miramos, por ejemplo, el diccionario de la lengua española, encontramos que dice que arrugar procede de irrugare, que procede en última instancia de inrugare, el prefijo in, tan frecuente también en latín y en español, por supuesto, N y R con asimilación, y luego de irrugare, quizá se cambia ese timbre I por A, simplemente por influencia de ad, que como hemos dicho es un prefijo muy frecuente. Por tanto, sí, es posible que esta A protética proceda del vasco, de la imposibilidad del vasco de pronunciar una consonante rótica en inicial de palabra, o es posible que simplemente esta A venga de un prefijo en latín, o incluso es posible que haya un poquito de todo. No lo sabemos, ni probablemente podamos saberlo.